Bueno, hola, mi nombre es Juan Salgado López y nada, procederé entonces a hacer mi exposición sobre este libro sexto de la Ética Nicómaco, que será esta obra fundamental de Aristóteles que venimos tratando hasta ahora durante el cuatrimestre, ¿no? Y bueno, por contextualizar un poco, ya que ya hace bastante tiempo desde que tuvimos la última exposición, pues a la altura de este libro sexto ya habríamos hablado de las virtudes éticas en los libros anteriores, ya sea en el libro quinto, ¿no? En el libro quinto habríamos analizado pues, lo que sería la injusticia, la justicia, en sus diferentes formas, viendo los diferentes tipos de justicia existentes y su relación con cuestiones como la voluntariedad o la involuntariedad. Y bueno, tras haber analizado todo este tipo de virtudes, que serían las virtudes éticas, en los libros anteriores de la Ética Nicómaco, pues Aristóteles procederá a centrarse en las virtudes dianoéticas o las virtudes intelectuales. De esta forma, Aristóteles pues, nos introducirá en esta cuestión, irá enumerando y esquematizando cada una de las distintas virtudes intelectuales y pues explicará cada una de ellas en los siguientes parágrafos que iremos viendo, ¿no? En los siguientes parágrafos de este libro sexto. Señalará también relaciones existentes entre ellas y bueno, veremos diferencias que habrá entre los actos regidos por unas o por otras virtudes intelectuales y viendo que cada una de ellas afecta a la consecución de este verdadero fin de la obra aristotélica, que será en definitiva pues la virtud en sí, una virtud de la excelencia, ¿no? el bien. Comenzamos pues con este primer punto, con este primer parágrafo del libro sexto. Parte de afirmaciones que ya nos son conocidas, ¿no? Pues ya habíamos tratado en fragmentos anteriores. Enunciará, por ejemplo, pues que la recta razón es aquella que debe dirigirnos al justo medio, huyendo así del exceso y del defecto. Pero él mismo dirá que con todo esto, por mucho que podamos comprender este concepto del término medio, no tendríamos mayor conocimiento si nos quedásemos ahí. Es decir, el conocimiento del término medio no es el verdadero conocimiento que vendremos a tratar a continuación con estas virtudes dianoéticas, ¿no? Y es por esto, pues por lo que se centrará en las virtudes dianoéticas, y nos centraremos así en el alma, sus virtudes, pero ya no en aquellas virtudes del carácter, que serían las virtudes éticas, que se basarían en los hábitos y en las costumbres correspondientes a la virtud, que sería todo lo que ya habríamos visto en libros anteriores, sino que en este libro específicamente se centrará en las virtudes que les decimos del intelecto, en las virtudes dianoéticas. En este parágrafo también diferenciará entre dos partes del alma. Considerará que habrá una parte del alma dotada de razón y otra que será irracional. Dentro de la propia parte racional diferenciará entre una parte más científica y otra que será más calculadora o deliberadora, viendo cómo la diferencia será que la primera trata sobre aquellas cosas que no pueden ser de otra manera, ¿no? Sobre estas cosas que son necesarias, por lo que no se delibera en torno a ellas, porque nadie delibera sobre cosas que no pueden ser de otra manera. Y la siguiente parte, la parte deliberadora, tratará sobre temas contingentes, como decimos. Como vemos, esta primera parte no es que nos introduzca mucha novedad, pero sí recordamos un poco lo que vimos hasta ahora en libros anteriores, que ya nos vendrá sonando y bueno, y será una especie de conexión con lo que vendrá a continuación. Pues bien, a continuación tenemos este segundo epígrafe, donde pues, el alma del que estamos hablando, que estábamos dividiendo en distintas partes, consideraremos que en su parte racional existen tres elementos que son las que rigen su acción y el descubrimiento de la verdad. Estas tres partes serán la sensación o la sensibilidad, dependerá de la traducción, el intelecto, o razón también se dirá, pero bueno, intelecto, y el deseo. Veremos una por una que la sensación no inicia una acción, sino que la sensación, más que estar relacionada con esa acción, lo que hará será recibirá una acción. El deseo, mientras, se basará en el esquema de las virtudes éticas que ya habríamos visto, ¿no? Estas virtudes de la costumbre, del hábito, que habríamos visto en los libros anteriores,
siendo estas virtudes pues unas disposiciones electivas en las que cabe la deliberación, ¿no? El deseo pues sí que se considerará como una acción, pues surge de esta deliberación que progresará en una acción. Por su parte, y por último, pues veremos al intelecto, que se verá completamente entrelazado con el deseo a la hora de dirigir la acción hacia un fin que sea recto y bueno, y veremos que el intelecto será aquel que afirma esta deliberación del deseo, por lo que se dará también como una acción. Entonces veremos que el deseo delibera y el intelecto afirma esta deliberación. Ambos, tanto pues bien, tanto el deseo como el intelecto girarán en torno a la acción, mientras que la sensación se basará en el recibir acciones. De esta manera, pues las acciones correctas se basarán en una especie de combinación de las virtudes éticas y las virtudes ya no éticas, es decir, de que las acciones correctas dependerán de una combinación del intelecto y el carácter, correspondiéndole al deseo de esta virtud ética, pues la disposición más electiva, deliberativa, y correspondiéndole al intelecto, pues que el razonamiento que lleva a marcar dicha dirección, pues que sea verdadero, y que por tanto la tendencia tomada por dicha acción sea recta. Y así, pues bien, pues vemos que el intelecto es el que nos mueve a realizar las acciones, es el que nos dirige hacia un fin, siendo este fin el mismísimo bien, como decíamos, ¿no? Esta virtud de la excelencia, ¿no? Y viendo pues como tanto la acción como la verdad dependerán de ambos tipos de virtudes. Tras haber visto esto, pues pasaremos al tercer parágrafo, que comenzará, ya entrará en materia y comenzará por la enumeración de las 5 cualidades con las que el alma alcanza la verdad, con la afirmación y la negación. Así lo dirán en el libro sexto, o sea, así lo dirán citado Aristóteles. Pero bueno, lo que vendrá a decir todo esto es que son las 5 virtudes dianoéticas o las 5 virtudes intelectuales que procederemos a analizar. Estas 5, como vemos, serán la técnica, la ciencia, la prudencia, la sabiduría y el entendimiento. En este parágrafo, mismamente, ya hablará un poco de la ciencia, considerará que aquello, viendo como aquello que conocemos científicamente es aquello que no puede ser de otra manera, por lo que la ciencia tratará este tipo de conocimiento que no puede ser de otra manera, ¿no? Ese será el objeto de la ciencia, viendo como el objeto de este conocimiento es por necesidad y por tanto eterno. De esta forma nos alejaremos pues de la subjetividad, de la opinión, centrándonos mediante la ciencia en un conocimiento objetivo que siempre podrá ser enseñable, nos dirá, y que por tanto siempre podrá ser aprendido. Este tipo de conocimiento que será propio de la ciencia. Y bueno, a continuación, pues Aristóteles hablará un poco de estos métodos, ¿no? Los diferentes métodos para el conocimiento, como podrán ser el inductivo y el deductivo. Y veremos que el conocimiento científico se basará en la deducción, teniendo ya una cierta convicción y conocimiento de los principios, mientras que el estudio de los principios de este conocimiento ya lo veremos más adelante, cuando lleguemos al parágrafo que se ocupa de la virtud dianoética del entendimiento. Pues bien, en el siguiente parágrafo trataremos la siguiente virtud dianoética, que será la virtud de la técnica. Aristóteles definirá la técnica como la disposición acompañada de razón verdadera relativa a la fabricación. La técnica será así un tipo de producción que depende de un agente y no de la cosa producida. Y así es que, pues, que no tiene que ver ni con las cosas que son y que se originan por necesidad, que es de las que se ocuparía la ciencia, ni tendrá que ver tampoco con aquellas cosas que se originan por naturaleza. Pues la naturaleza tiene su producción en sí misma y los productos de la técnica, mientras, dependen siempre de la producción humana. Así vemos que se trata siempre de cosas que pueden ser de otra manera, tratando así un azar que quizá pase desapercibido en el resto de virtudes. Vemos pues que la técnica se guiará por la recta razón para producir, viendo así pues esta primera virtud de todas en este parágrafo cuarto.
Pasaremos entonces a esta siguiente virtud dianoética. Ya habremos tratado la ciencia un poco por encima, la técnica, y a continuación pasaremos a la prudencia. Veremos que Aristóteles considera que el hombre prudente será el que es capaz de deliberar sobre lo que es bueno para sí, lo que le conviene, razonando así con vistas a un fin y bueno, teniendo que ser este fin bueno. La prudencia se ve reflejada en aquel hombre que es capaz de deliberar sobre cosas importantes y útiles para sí. Esto es lo que vemos. Y bueno, los hombres prudentes serán los capaces de considerar pues, lo que es bueno para sí mismos, pero también para la gente. Y es por esto por lo que Aristóteles siempre relacionará la virtud de la prudencia con la política, cosa que ya veremos más adelante en otro parágrafo. Y así es que, en general, será prudente el que es capaz de deliberar. Será pues un hombre dedicado a la reflexión, a la buena elección. Aristóteles nos dirá que esta prudencia no formará parte de ninguna de las dos virtudes que ya habremos visto, de los dos elementos, no formará parte, no será ni una ciencia ni una técnica. En primer lugar, no será una ciencia, porque aquello a lo que se dedica la prudencia es susceptible a ser de otra manera, es decir, que no es algo necesario, sino que la prudencia será una virtud contingente, mientras que la ciencia pues, se dedicará a aquello que es necesario, ¿no? Aquel conocimiento que siempre es necesario, eterno, etc. Y tampoco será una técnica porque la realización que le es propia a esta prudencia pues será diferente de la fabricación que se le sería propia a la técnica, ¿no? Sería la diferencia entre la realización y la fabricación. Veremos que pese a no ser ni una técnica ni una ciencia y pese a que atañe a lo que puede ser de otra manera, ¿no? A lo contingente, la prudencia no será un hábito acompañado de razonamiento. Es decir, la prudencia no será una virtud ética, porque se puede producir el olvido de un hábito de este tipo. Se puede olvidar, pero la prudencia, mientras, es algo que una vez se alcanza, jamás puede ser olvidada. Así, lo que vemos es que la prudencia es una disposición verdadera, acompañada de razón, relativa a la práctica en cosas que son buenas y malas para el hombre, es decir, que será la encargada de guiar al hombre por el recto camino para evitar lo malo. Así lo dirá Aristóteles. Pues bien, pasaremos entonces al siguiente parágrafo, parágrafo sexto ya, y veremos que este trata del entendimiento. El entendimiento, ya lo mencionamos anteriormente, un poco por encima, cuando hablábamos de la ciencia, y es que el entendimiento será el que se encargue de los primeros principios. No podrá haber ni ciencia, ni técnica, ni prudencia de este principio primero de lo cognoscible, y esto será porque lo científicamente cognoscible es susceptible de demostración, cosa que no pasará con los primeros principios, y la técnica y la prudencia se ocupará de cosas que pueden ser de otra manera, cosa que tampoco pasará con los primeros principios. Por lo tanto, veremos esta virtud del entendimiento que será pues, exclusiva para el tratamiento de estos primeros principios. Pues bien, a continuación pasaremos a la virtud que nos queda, ¿no? Que será la sabiduría, que Aristóteles tratará en este epígrafe séptimo, en este parágrafo séptimo. La sabiduría pues, estará relacionada, como vemos, con lo más perfecto, siendo el más perfecto de los conocimientos científicos. Irá más allá del entendimiento, pues el sabio no solo debe saber lo que se sigue de los primeros principios, sino que alcanzará la verdad sobre dichos principios. Es decir, el sabio no solo conoce el principio de las cosas, sino que también conoce cada uno de esos principios específicamente. La sabiduría será así una especie de combinación entre entendimiento y conocimiento científico, y pues será un conocimiento que encierra como la cúspide del conocimiento más valioso. La sabiduría también estará por encima de la prudencia, veremos que la prudencia se referirá pues, al ser humano en cada caso, ¿no? Veremos que la prudencia también podrá aplicarse para los animales, ¿no? Refiriéndose a ellos, siendo diferente de esta forma, ¿no? Y viendo cómo cada grupo de seres tiene por prudente a quien considera aquello que les atañe.
Entonces vemos eso, que puede haber animales prudentes porque consideran aquello que les atañe a esos grupos de animales, o seres humanos prudentes porque consideran aquello que atañe a los seres humanos. Entonces, bueno, pues veremos que mientras tanto la sabiduría y lo sabio pues serán de la misma manera para todos, ¿no? Estando incluso por encima del hombre. No será un conocimiento que se adapte al ser humano. La sabiduría no se ocupará de lo que será beneficioso para los hombres, porque entonces existirían varias clases de sabiduría, es decir, tendría que existir también una para cada clase de seres. Entonces, al igual que no solo se admitiría una medicina para todos los seres, dice Aristóteles, ya que tendría que existir una para cada uno de los seres, pues vemos que la sabiduría no será de esta forma, ¿no? La sabiduría será general. De esta manera, pues nada importa que el hombre sea superior a los demás animales, ¿no? Porque también habrá otras cosas que son por naturaleza más divinas que el hombre, como por ejemplo las cosas de las que está compuesto el mundo. Y bueno, pues así lo que decimos es que la sabiduría le sirve pues de una dosis de humildad al hombre, que pues no reivindica este absoluto antropocentrismo al que estamos acostumbrados, ¿no? Pues esta sabiduría no buscará lo que le conviene al hombre, sino aquello que está por encima de él, que será este conocimiento específico de cada uno de los primeros principios del conocimiento. Así es lo que decíamos, ¿no? Que la sabiduría no podemos vincularla a la prudencia, porque la prudencia se basa en la buena deliberación y es decir, en aquel hombre que, siguiendo su razonamiento, alcanza la mejor de las cosas alcanzables por el hombre mediante la acción. Eso sería lo que consideramos la prudencia, ¿no? Pero esta sabiduría, como decimos, no tratará del hombre y de lo que es mejor para el hombre en sí, sino que tratará de esos principios que están por encima de él. Además, tampoco podrá ligarse la sabiduría a la prudencia, debido a que la prudencia será algo que incluso otros seres, como los animales, puedan tener, ¿no? Como ya habríamos dicho, para pronosticar lo que es mejor para ellos, lo que más les conviene. Entonces, bueno, pues veremos que mientras tanto la sabiduría será esta capacidad que pertenecerá de forma exclusiva a los hombres, pero como así tratará asuntos que están por encima de su propio ser. Bien, pues tras haber tratado una por una cada una de las virtudes dianoéticas, como veríamos hasta ahora, en el siguiente parágrafo Aristóteles se dedicará a estudiar la relación que existe entre una de estas virtudes, que será la prudencia, y la disciplina de la política. Esta relación, pues bueno, pues ya la habremos mencionado por encima un poquito antes en la presentación, ¿no? Y bueno, y diremos así que dirá Aristóteles que la política y la prudencia tienen una esencia distinta, pero que aún así tendrán una misma disposición, basándose ambas en la buena deliberación. La prudencia nos podrá servir no solo para gobernarnos bien a nosotros mismos, como decíamos, sino también para gobernar bien la república. Pues su principal función será legislar, ¿no? El hacer leyes, el marcar este camino de leyes. Mientras tanto, las acciones particulares de la república tendrán que ver con la política, ¿no? Que es práctica y deliberativa, siendo así la política una especie de prudencia más particular. Continuando pues, con esta profundización en lo que es la prudencia, veremos que la prudencia se adquirirá mediante la experiencia. Ya lo habremos mencionado, pero bueno, veremos que como se adquiere mediante la experiencia, se considerará que el joven, ya que no tiene experiencia, no podrá ser prudente. Entonces, dirá así Aristóteles que un niño podrá ser matemático, por ejemplo, pero no podrá ser sabio o filósofo, porque estos principios no proceden de la abstracción o de la memorización, etcétera, sino que proceden de la experiencia, entonces son dados por la edad, los años, y bueno, pues de esta forma se adquiere la prudencia. Veremos así que, puesto que la prudencia, como vemos, está vinculada a la experiencia, se opondrá al entendimiento. El entendimiento se basaría en las definiciones, ¿no? Y no habría pues razonamiento, ¿no? Y veremos que la prudencia se basará en la percepción, pero no en la percepción de los sentidos, diremos, sino mediante aquella percepción con la que percibimos que el objeto último de las matemáticas es un triángulo. Así lo dirá Aristóteles. Y bien, a continuación pasamos a este parágrafo noveno. En este siguiente punto pues se dedicará exclusivamente al tema de la buena deliberación, queriendo comprender en qué consiste esta buena deliberación.
En primer lugar, veremos que esta buena deliberación no será un conocimiento científico, pues la deliberación trata de una especie de consulta y la ciencia no consulta, pues ya tiene el conocimiento de las cosas. Es decir, la deliberación consistiría en investigar algo particular que se ignora. Mientras tanto, el conocimiento científico, la investigación científica, no se dedicará a investigar aquello que ignora, ni se dedicará a tratar este tipo de particularidades. Por otra parte, también veremos que la buena deliberación tampoco será una conjetura, pues la conjetura se da sin razonar y rápidamente, mientras que la deliberación será importante hacerla despacio y con seguridad. Una vez deliberado ya se podrá actuar rápidamente, pero la deliberación habrá de hacerse de forma segura. La buena deliberación además tampoco será ningún tipo de opinión. La opinión no se basa en la investigación, sino que será una especie de afirmación, y mientras tanto el que delibera, ya delibere bien o mal, investiga algo y lo razona, ¿no? Y bueno, y veremos pues que la buena deliberación será esta especie de rectitud en la deliberación, y que además pues tendrá que ser la rectitud en la deliberación que busca alcanzar el bien. Pues vemos que cito a Aristóteles, el incontinente y el malo alcanzarán con el razonamiento lo que se propongan, si son astutos, de modo que su deliberación habrá sido recta en este sentido, pero lo que han logrado con ella es un gran mal. Viendo así que esta deliberación no solo habrá de ser recta, pues se puede deliberar rectamente hacia un gran mal. Entonces, además, para que la deliberación sea una buena deliberación, tendrá que ser recta y en busca de alcanzar un bien. Así, esta deliberación estará relacionada con los fines, pero también con los medios, porque tampoco es buena la deliberación en la que se alcanza lo que se debe, pero por medios distintos de los que se deberían. Es decir, no será buena deliberación la que alcance aquello que se debe hacer, pero mediante un razonamiento falso. También veremos que se puede deliberar bien en general o con un fin determinado, por lo que podrá existir una deliberación general, que es la que tiene éxito en vistas a un fin general, y también existirá un tipo de deliberación más particular que lo hace con vistas a un fin particular. Vamos. Y bueno, y terminará así Aristóteles esta parte diciendo que el haber deliberado bien es propio de los hombres prudentes, y la buena deliberación sería la rectitud relativa a lo que conviene con vistas a un fin, cuya verdadera concepción es la prudencia. Y bueno, vemos así pues este papel que siempre tendrá la prudencia dentro de las virtudes dianoéticas, y que será pues el elemento fundamental para la buena deliberación para Aristóteles. Al parágrafo 10. En esta pues tratará las ideas de la inteligencia y el buen entendimiento. Bien, veremos que esta inteligencia y este buen entendimiento no tratarán de engendrar lo mismo que el conocimiento científico, ni lo mismo que la opinión, ni será una de las ciencias particulares. Veremos que la inteligencia se parecerá también mucho a la prudencia, será muy similar, porque no se centrará en las cosas que existen siempre y que son necesarias, como el conocimiento más científico, sino que se centrará pues, en estos problemas sobre los que hay que deliberar. Aún así veremos que prudencia e inteligencia serán diferentes, porque la prudencia se orientará a dar las órdenes, ¿no? Siendo su fin último lo que se deba hacer y lo que no. Es decir, que la prudencia manda sobre lo que conviene o sobre cualquier cosa que se haga, siendo pues la que dirige la acción, y mientras tanto la inteligencia simplemente juzgará y aprobará lo que se haga. Entonces, así es que esta inteligencia implica el juicio sobre lo que hace la prudencia. Bien, pues pasamos así al siguiente punto, donde se tratará el concepto de la comprensión, que estará también relacionada con este recto juicio del hombre virtuoso, ¿no? Diremos que es equitativo el hombre que es comprensivo. Pues ser equitativo es tener comprensión sobre algunas cosas, ¿no? Sobre aquellos que te rodean. Así se dirá que, en definitiva, la mayoría de los principios que venimos viendo hasta ahora, que habremos visto, tienden razonablemente hacia lo mismo. Normalmente le atribuimos tanto la comprensión que estamos viendo, como la inteligencia, como la prudencia, el entendimiento, se lo solemos atribuir a unas mismas personas, porque suelen ser pues, elementos que van ligados los unos a los otros, y se basan en que tengan estas personas juicio y entendimiento, en que sean prudentes e inteligentes.
Y así lo que veremos es que, por lo general, el hombre tiene entendimiento, tiene buen juicio, tiene comprensión, cuando juzga sobre los asuntos que atañen al prudente. Entonces, sobre todo, destacaremos el lugar primordial que tendrá la prudencia sobre el resto de virtudes en la filosofía aristotélica, teniendo el resto de virtudes siempre una estrecha relación con esta prudencia. Y además, la prudencia será aquella que haga al hombre sabio, como ya habremos dicho, y no procederá de la naturaleza, por lo que un hombre, aunque tenga comprensión, inteligencia y entendimiento, no podrá tener prudencia hasta que tenga una cierta edad, porque la edad lo que supone es experiencia, ¿no? Procede siempre de la experiencia esta prudencia, como ya habremos dicho. Y habremos así de prestar siempre atención a las opiniones de los experimentados y de los ancianos, nos dirá Aristóteles, pues serán más prudentes que el resto de la sociedad. Y bueno, el siguiente punto, el parágrafo 12, tras haber tratado ya cada una de las virtudes dianoéticas, tras haber visto ciertas relaciones entre ellas y otros conceptos que se ven pues, estrechamente relacionados con ellas, como podrá serlo pues, la inteligencia, el buen entendimiento, la buena deliberación, la comprensión, pues bueno, tras todo esto procederemos a preguntarnos por la utilidad de todas estas virtudes. Dirá Aristóteles pues, que en el caso de la sabiduría, tanto en el caso de la sabiduría como en el caso del entendimiento, nos servirán ambas para poder conocer las cosas, pero no nos servirán en términos prácticos, viendo que no somos más aptos para realizar las cosas por el hecho de conocerlas. Y vemos pues que Aristóteles dirá que la utilidad no estará en el conocer las cosas, sino más bien en el obrar conforme al conocimiento que se tenga. Vemos así que mientras que la sabiduría no toma en consideración nada por lo que el hombre vaya a ser feliz, la prudencia, pese a ser inferior a la sabiduría, sí lo hará y resultará por tanto más decisiva. La sabiduría hará feliz por el hecho de poseerla y de ejecutarla, pero la prudencia será lo que sea fundamental, ¿no? Porque es la que escoge adecuadamente los medios que conducen a un fin recto, y viendo así pues como la prudencia será la que más importancia tenga en la práctica. Y eso, y vemos que la prudencia, pues como decimos, es la virtud más apta para la práctica a la hora de obrar, pero a su vez el resto de virtudes también serán apreciadas, pese a que no otorguen quizá un servicio práctico. Pero el poseerlas y aplicarlas podrá hacer feliz a un hombre. Y se dirá también pues, que, por ejemplo, ningún ignorante podrá ser feliz con todas las cosas que le faltan por conocer, por lo que también todas estas virtudes relacionadas con el conocimiento también serán de gran importancia. Trataremos en este punto también otra cuestión, que será la de la facultad de la habilidad, que será esta facultad que determina que uno pueda realizar las acciones que tienden al objetivo propuesto y conseguirlo. Entonces vemos que si el objetivo propuesto es bueno, entonces será elogiable, pero si el objetivo propuesto es malo, todo lo contrario. Y esto es lo que vemos, ¿no? Que la habilidad puede ser empleada tanto para el bien como para el mal, pudiendo llamar habilidosos o hábiles tanto a los prudentes como a los malhechores. De esta manera se extrae la conclusión de que la prudencia no es exactamente esta facultad de la habilidad, pues la prudencia siempre tenderá hacia lo bueno, pero lo que sí que vemos es que la prudencia no podrá darse sin esta habilidad, aunque teniendo que ser, como decimos, un uso correcto de la habilidad, ¿no? el que haga la prudencia. Y así es que la habilidad, esta habilidad, que bueno, que también será llamada destreza en otras traducciones, esta habilidad o destreza se considerará como una astucia más, pero que aún así pues será fundamental para la virtud de la prudencia, teniendo toda la importancia que la prudencia tendrá en la ética aristotélica. Procedemos finalmente a este último punto, y bueno, en él Aristóteles comenzará considerando aquellas posturas que defienden pues, que todo tipo de cualidad moral nos viene por naturaleza, siendo justos, inclinados a la moderación y valerosos y todo lo demás desde el nacimiento. Así pues, Aristóteles considera que sí pues, existe un tipo de virtud que sí que será natural, que nos vendrá por naturaleza, pero dirá que esta virtud natural no será suficiente ni será lo único que haya. Esta virtud natural, Aristóteles considerará que podrá darse incluso en los niños o en los animales, pero que requerirán de la razón para dirigirse. Así, pues cuando esta virtud natural adquiere el entendimiento, adquiere su dimensión más intelectual, digamos. Se podrá convertir así pues, en virtud en sentido propio, ¿no? En una virtud de la excelencia.
vemos que esta virtud en sentido propio requerirá de las virtudes dianoéticas que hasta ahora venimos viendo, destacando una vez más el papel fundamental de la prudencia, pues estas verdaderas virtudes no podrán darse nunca sin la prudencia. Y bueno, así vemos que no es posible ser bueno en sentido propio, no es posible pues esta virtud de la excelencia sin la prudencia, al igual que tampoco será posible ser prudente sin el resto de las virtudes dianoéticas. Y bueno, veremos así que las virtudes naturales pues sí podrán tenerse pues unas separadas de otras, es decir, que se puede tener pues unas pero otras no, es decir, que pues, pueden faltarnos por adquirir algunas de ellas, pero en cuanto a las virtudes de la excelencia, estas que permiten pues llamar bueno a alguien no podrán ir por separado. Pues junto con la presencia de la sola prudencia ya estarán todo el resto de virtudes presentes. Así llegamos a esta conclusión de que, dirá Aristóteles, no habrá recta elección sin el concurso de la prudencia y de la virtud. La una nos proporciona fin y la otra realizar los actos conducentes a un fin. Con todo esto, una de las cosas fundamentales que veremos en esta filosofía aristotélica será pues la enorme importancia que tendrá la experiencia en sus planteamientos, porque la prudencia y el entendimiento pues alcanzarán siempre mediante la experiencia, y sólo así pues alcanzará la virtud perfecta. Vemos así como Aristóteles carga contra otros planteamientos, como el platónico, por ejemplo, que podría hablarnos pues, de una virtud más innata, ¿no? Más que tenemos por nacimiento, mientras que en Aristóteles siempre será fundamental pues, este contacto con el mundo, ¿no? Que nos dará esta experiencia que iremos acumulando con el tiempo y la edad, y pues admirando así pues, esta amplia experiencia de los ancianos, por ejemplo, como decíamos, que les dará una mayor prudencia sobre el resto de ciudadanos y que por tanto hace que tengan una predisposición mucho mayor a alcanzar esta virtud por sí misma, esta virtud de la excelencia. Ciertas personas pues, podrán tener virtudes por naturaleza, pero en esta virtud no se encuentra la prudencia, porque esta pertenece a la virtud por naturaleza, porque esta pues, no será una virtud por naturaleza. Y así, pues en definitiva, veremos que existen dos tipos de virtudes. Unas que sí se darán por naturaleza y otras que serán pues estas más elevadas y por excelencia, y que no se adquirirán por nacimiento, sino por este refinamiento que nos otorga la experiencia. Y así pues vemos que la prudencia, esta virtud fundamental, será una de estas que no se pueden obtener por naturaleza, sino que se adquirirá mediante la experiencia y pertenecerá así a esta virtud de la excelencia, considerando pues, como buen médico que era Aristóteles, que nada puede alcanzarse sin esfuerzo, hábito y experiencia. La fundamental experiencia o experimentación, ¿no? El método de experimentación como buen médico que sería Aristóteles. Y bueno, pues terminaremos así con esta última diapositiva que parece casi como si fuese un mensaje de motivación de una página de emprendedores o algo. Pero es que será en definitiva lo que nos dirá Aristóteles, ¿no? Con todo esto. Nos dirá que el talento que se tenga, es decir, que la virtud natural que se tenga de por sí, pues no será suficiente. Y que para ser realmente bueno, para ser virtuoso, para ser excelente, tendremos que esforzarnos y pues no podremos abstraernos, sino que tendremos que adquirir prudencia mediante la experiencia y echarle tiempo, echarle años a las cosas, hasta pues que llegue esa experiencia y pues podamos ser verdaderamente prudentes. Esto pues me levanta ciertas reflexiones finales, ¿no? Puestos a plantear alguna pregunta que dé pie al debate, pero la verdad es que no se me ocurre mucho muy interesante, ¿no? Ninguna reflexión muy interesante porque claro, es un tema bastante cerrado este que nos plantea Aristóteles. Y bueno, se me ocurre pues quizá pues esta pregunta, ¿no? Por la bondad de los niños, ¿no? Que se ven siempre como estas criaturas ingenuas que todavía pues no habrán sido corrompidos por la sociedad, ¿no? Que podríamos considerar así de esta opinión general, frente a lo que nos dirá Aristóteles, ¿no? Que será pues que los niños realmente no podrán ser buenos realmente, no podrán ser buenos, virtuosos, ¿no? No podrán ser buenos en términos de excelencia, porque todavía les faltará esta experiencia y por tanto pues todavía no serán prudentes y etcétera. Pero bueno, la verdad es que no, puestos a abrir debate, no se me ocurrieron muchas más cuestiones. Y bueno, esto sería todo. Hasta aquí las virtudes dianoéticas de Aristóteles, hasta aquí este libro sexto, y ya estaría con mi presentación. Muchas gracias.